Para los hijos de Dios hay algo ciertísimo, y es que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario conforme lo enseña la palabra de Dios. Amén. Para nosotros es completamente cierto que Él murió en la cruz del Calvario como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Y de igual forma es completamente cierto que resucitó al tercer día conforme lo enseña la palabra de Dios escrita. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué tenemos esa certeza? Porque la palabra escrita de Dios así lo enseña. Vamos a estar leyendo San Mateo capítulo 28, los versículos del 5 al 7. Y lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos: ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Cuando el Señor Jesús estaba cumpliendo su ministerio como hombre, le había dicho a sus discípulos que le era necesario morir, pero que resucitaría al tercer día. Pero ellos no estaban en el Espíritu escuchando esa enseñanza, alabado sea Dios, y por eso se les había olvidado. Muchos dudaron que realmente Él hubiera resucitado. Alabado sea el Señor. Otros como que de pronto medio lo creían. Y me hace recordar cuando acá en la congregación de pronto el Señor da una palabra de sanidad, da una palabra profética, y los hermanos de pronto han estado distraídos por algo, se dejaron ganar la bendición. Y resulta que el Señor está dando la palabra para nosotros, así como era para los discípulos. Acá vemos primeramente que un ángel del Señor, un ángel que Dios envió, testificó primero de la muerte en la cruz. Jesús, el que murió, el que fue crucificado, ha resucitado. Venga, vean, la tumba está vacía. Pero no creían. Había dureza en su corazón, a pesar que ellos habían visto todo lo que Él hizo durante su ministerio como hombre, que resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, multiplicó los panes, los peces, alimentaba a la multitud, les daba la palabra viva que transformaba sus corazones. Sin embargo, no lo creyeron. Recordamos cuando el Señor Jesús les dice que era necesario morir, pero que resucitaría. ¿Qué hizo Pedro? Señor, eso no te vaya a suceder. Y el Señor se queda mirándole y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Claro, no le decía a Pedro, le decía al que estaba usando a Pedro en ese momento. Esto nos muestra que cualquier hijo de Dios, si no está conectado, el enemigo lo puede utilizar. Y Dios no quiere eso. Yo creo que si es tan amable, alguien tiene el celular prendido y me hace eco, si le bajan al que está prendido, por favor, gloria a Dios. Y acá miramos cómo Dios, sabiendo y conociendo la situación que muchos aún dudaban, a pesar que el mismo maestro les había dicho, envió un ángel para que les dijera que el que había muerto en la cruz había resucitado, testificado por el Padre a través de su ángel. Ángel es un mensajero de Dios. Pero hay una cita bíblica que fue escrita muchos años después por un hombre que cuando tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo fue llevado por el mismo Dios al paraíso, al tercer cielo, donde recibió el evangelio, la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Se encuentra en Primera de Corintios,
capítulo 15, versículos del 3 al 5. Y dice el apóstol explicando a la iglesia en Corinto, tiempo después o años después que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado, esa iglesia no estaba en el estado de Israel, sino que estaba lejos, en otro país, en Corinto, alabado sea Dios. Y les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién había recibido Pablo esa enseñanza? Del Señor Jesucristo. ¿En dónde? Cuando fue tomado y llevado al paraíso, y en otro momento fue llevado y tomado al tercer cielo, alabado sea Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es muy importante, hermano. No conforme a lo que le dijo un pastor o un sacerdote o cualquier persona, no. Conforme a las Escrituras. Y él estaba citando en ese momento el Antiguo Testamento, cuando el Padre Celestial a través de los profetas, en este caso del profeta Isaías, había anunciado hacía 500 años antes: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero el mismo profeta también, ya más adelante en el capítulo 53, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Pero versículos anteriores dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Alabado sea el Señor. Pablo les citó las Escrituras del Antiguo Testamento para traerlos al presente y hablarles que de quien hablaban las Escrituras era de Jesús, que Él era el Cristo, y que conforme lo enseña la Escritura, Él había sido crucificado, que murió en la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Meditaba yo acerca de ello cuando dice, porque es que a veces leemos la palabra pero no la digerimos espiritualmente hablando, como que se queda en la cabeza pero no baja al corazón ni baja a nuestro espíritu. Él murió por nuestros pecados, y estaba meditando. Primeramente sabemos que por la desobediencia de Adán, la humanidad entera fue entregada a la muerte espiritual. Y que al estar ya muerto espiritualmente, cuando una persona está muerta espiritualmente, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. De otra forma, ¿cómo explicaríamos que hay personas que no les importa quitarle la vida a los dueños de un terreno, sacarlos de ahí para adueñarse de ese terreno, teniendo tanta extensión de terreno? ¿Cómo explicar eso? Que hay mujeres que no les importa matar a sus propios hijos, o que hay hijos que no les importa matar a sus propios padres, porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo explicarlo? Porque están muertos espiritualmente, y muertos es separados de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces dice: porque yo primeramente les he enseñado lo que recibí directamente del Todopoderoso, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En la cruz del Calvario murió. En el momento que el Señor Jesús muere, sus últimas palabras fue, ¿cuáles fueron las últimas palabras? No, hecho está, misión cumplida, todo se ha consumado. Consumado es, si buscamos los sinónimos de consumado, es misión cumplida. ¿Y cuál era la misión que él había cumplido en ese momento a cabalidad? Rescatar la relación del ser humano con Dios. De otro lado, el enemigo, el adversario, cuando Adán desobedeció, tomó la mayordomía que Dios le había entregado a Adán. En el momento que desobedece, legalmente se la quitó, los engañó y se la quitó.
Pero cuando el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ese decreto quedó anulado. Y volvió a ser en ese instante el Señor Jesús dueño de todo. Por eso dice la Biblia, por Él y para Él fueron creados todas las cosas. Sin embargo, en ese instante, cuando Él muere, estaba ya reconciliado todo con el Padre, pero faltaba algo. Era necesario que Él resucitara. ¿Para qué creen ustedes que era necesario que Él resucitara? Primero, para que se cumpliera la escritura, que debía morir, pero que resucitaría. Y segundo, el mensaje de hoy es la introducción a varios temas. Por ejemplo, ¿a dónde fue el alma del Señor Jesús mientras su cuerpo estuvo en la tumba 3 días? ¿Qué hizo Él en esos 3 días? O mejor, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? No qué dice un hombre o una organización, sino qué dice la Escritura en dónde estuvo el alma del Señor Jesús durante esos 3 días y qué hizo. Gloria a Dios. Entonces, acá el apóstol está enseñándole a la iglesia, a mí Dios me lo enseñó directamente, que Jesús murió en la cruz conforme lo enseña la palabra de Dios escrita. Gloria a Dios. Pero continúa, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Se cumple la palabra, porque cuando Dios dice algo, ¿cuántos creen que se cumple? Los hombres fallamos. ¿Cuántas veces prometemos cosas y no cumplimos? Pero con Dios no es así. Cuando Él habla algo se cumple. Alabado sea Dios. Y que apareció a Cefas. Cefas era el nombre de Pedro, pero el Señor le cambió su nombre por Pedro, que quiere decir piedra, roca. Y después, pero la roca principal, ¿quién es? Cristo Jesús. Y después a los 12. Es decir, que si nosotros miramos y escudriñamos la palabra, los evangelios en este caso, ¿a quién se le apareció primeramente el Señor Jesús después que resucitó? Acá estamos leyendo a Pedro. Estamos leyendo lo que el apóstol Pablo enseña después. Pero hay 4 evangelistas. Realmente se le apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué se le apareció primeramente a una mujer, digo yo? Porque las mujeres son muy comunicativas, más que nosotros los hombres. Y ella efectivamente fue y lo comunicó, aunque no le creían. Posteriormente se le apareció a Pedro. ¿Por qué? Porque era como el pastor que le había delegado en ese momento. Alabado sea el Señor. Y continúa diciendo, miremos que ahí el Señor se le apareció primeramente a los suyos, a sus discípulos más cercanos. Alabado sea Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es importante. En el discipulado Fundamentos Espirituales 1 empezamos el discipulado con esto. Porque si el Señor Jesucristo murió y no resucitó, en vano es nuestra enseñanza. Pero Él murió y resucitó conforme lo enseña la palabra de Dios. Se le apareció primero a María Magdalena, después a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez. Alabado sea el Señor. Eso es supremamente importante para escudriñarlo y tenerlo anotado, porque hay gente que dice tantas cosas que dicen, pero es que lo que está escrito, escrito está, hermanos, en la palabra de Dios. A más de 500 hermanos en Cristo Jesús se les apareció después de haber resucitado. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, mire lo que dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Recuerdan cuando era Saulo de Tarso, iba persiguiendo a la iglesia para encarcelarlos, matarlos, hacer de todo con ellos, pensando que estaba agradando a Dios? Él pertenecía a una religión, o mejor, Dios
no creó ni estableció ninguna religión. Si nos vamos a Génesis capítulo 3, cuando Adán y la varona desobedecieron a Dios, vieron que estaban desnudos y fueron y cortaron hojas de higuera y se trataron de cubrirse. ¿Recuerdan? No vamos hasta allá porque hay bastante tema para tratar. ¿Qué hizo Dios con ellos antes de echarlos del paraíso? El hermano Diego nos daba una enseñanza la noche de la vigilia, alabado sea Dios. Sacrificó unos animalitos y les hizo delantales con piel de animales. Pero ahí no era simplemente, dicen, uy, Dios mató los animales para cubrirlos. No, estaba profetizando que el Cordero de Dios vendría y cubriría la desnudez de la raza humana, de toda la humanidad, dando su vida en la cruz del Calvario. Allá en Génesis capítulo 3 se está profetizando directamente por el Padre lo que ocurriría miles de años después por la desobediencia del primer hombre, alabado sea Dios. Debemos tener claridad y certeza, hermanos, como hijos de Dios, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó conforme lo enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debería el Señor Jesús morir y resucitar al tercer día? Primero, debía morir como hombre, por lo que enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 21. Y vamos a leerlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Acá podemos ver que la muerte inicialmente fue espiritual. La muerte espiritual de Adán pasó a toda la humanidad. La muerte espiritual, ¿qué es la muerte espiritual, hermanos? La separación del ser humano con Dios. Cuando hay separación, hay muerte. Cuando un hombre y una mujer se separan de el pacto que ellos habían firmado, al separarse, ¿qué ocurre? Se muere el amor, hay muerte, separación, y el enemigo es tan astuto que cambia el amor, ¿por qué? Por odio. Entonces ese hombre o esa mujer se llena de odio. ¿Mentira o verdad, hermanos? Tristemente es verdad, pero ese odio el Señor puede transformarlo de nuevo en amor. ¿Por qué? Porque el enemigo llegó a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Versículo 13. Pues antes de la ley, esto es importante que quede claro. Y si alguien no entiende, levánteme la mano con toda confianza y me hace la pregunta. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, el primer hombre, pecó, desobedeció y entregó a la muerte espiritual a toda la humanidad. Pero a la vez él era figura de Cristo, del que habría de venir. Por eso estamos estudiando, punto número 1, por qué era necesario que el Señor Jesucristo debía morir como hombre en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y ya miramos por qué digo como hombre. Gloria al Señor. Desde Adán hasta Moisés hubo pecado. ¿Por qué citan a Moisés? Porque la ley fue dada a través de Moisés. Por eso dice inicialmente, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no está escrito que algo es prohibido, pues no es prohibido. Eso no quiere decir que lo que hagan está correcto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A pesar
que la humanidad desde Adán hasta Moisés no hizo la transgresión que incurrió Adán, que fue desobedecer a Dios, y que a él se le había dicho que el día que desobedeciera a Dios moriría, cometieron pecado. Alabado sea Dios. En Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17 dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el enemigo? Que ustedes no van a morir. Lo que pasa es que se les van a abrir los ojos y van a ser iguales a Dios. Van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice la palabra que la mujer miraba el fruto y lo veía agradable a los ojos. ¿Por dónde entró el pecado? Por los ojos. Gloria a Dios que eso fue con Eva, no con la varona. Ella todavía no era Eva, con la varona. ¿Cierto, hermanos? Hoy día no ocurre eso. El pecado no entra ni por los ojos, por los oídos, por los sentidos, hermanos. Pero Dios es bueno, ya dio la solución, hermanos. Es como si usted trabaja en un lugar donde hay muchas serpientes y le dicen: puede ser mordido, pero no se preocupe, aquí está el antídoto. Y si lo mordió, llega y de inmediato el antídoto y ya, no le pasó nada. Nosotros somos seres humanos, condición como la de cualquier ser humano. La condición es nuestra realidad. Si yo coloco la mano en la candela, me quemo inmediatamente. Si miro cosas que no debo, la embarro. Si voy a lugares que no me convienen, ¿qué ocurre? Yo no entiendo, hermanos, y aquí me van a decir, no sé qué me quieran decir, pero yo lo he probado y lo he comprobado. ¿Qué hace un hijo de Dios escuchando música mundana que antes lo llevaba a hacer y a hacer cosas? Está entrándole por el oído algo que le va a afectar espiritualmente. ¿Qué hace una hija de Dios o un hijo de Dios viendo seriados en los que muestran cosas completamente en contra de la palabra de Dios? El Señor Jesucristo nos enseña y oró por nosotros al Padre: Padre, ruego por ellos, ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, hasta nosotros. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque están en el mundo, mas no son del mundo. Hermanos, andamos por este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Suena raro, ¿verdad? Pero realmente la palabra del Señor enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que si nosotros nos preocupamos muchas veces y nos esforzamos para tener cosas en este mundo, para ahorrar, para pensar en un mañana, yo hiciera una pregunta sinceramente, hermanos: ¿cuántos nos hemos preocupado y nos hemos esforzado por hacer tesoros en el cielo, donde está nuestra patria por la eternidad? Lo que nosotros los seres humanos vivimos en la tierra es como cuando usted va al mar y en la playa gigantesca toma un granito de esa arena. Ese granito de arena representa a la vida del ser humano en la tierra. El resto es la eternidad, hermanos. Y nos preocupamos por tener todo en ese granito de arena. Y el resto, nuestra eternidad, es una realidad para todos los seres humanos, sin importar su color de piel, sin importar su economía, sin importar nada. Así sea el presidente más presidente, le llega el día y cuentas tendrá que dar a Dios. Porque acá en la tierra nos podemos burlar de los hombres, de la justicia, del fiscal, de los magistrados, de todos, pero ¿se le van a esconder a Dios? ¿Van a sobornar a los ángeles o van a sobornar a Dios? Imposible. Alabado sea el Señor. Eso es imposible. Gloria al Señor. ¿Quién decía que si me escondiera en los fines de la tierra, allí está el Señor? Que si fuera al otro lado del mundo, dice, ¿y a dónde me podré esconder de ti?
¿Dónde podrá esconderse de Dios el ser humano el día que le corresponda partir, dejar este cuerpo? Se separa el alma y el espíritu del cuerpo, ¿y qué ocurre? Muerte física. Y ahí su alma y su espíritu tendrán que comparecer delante de Dios. Su cuerpo es guardado en un lugar que prefiero no decirlo, mientras que viene el juicio del gran trono blanco. Y allí va a recibir la sentencia por la eternidad y va a recibir un cuerpo nuevo. ¿Sabía usted que la persona que se condena también recibirá un cuerpo nuevo, espiritual, que será eterno, para condenación eterna? Por eso el apóstol Pablo dice, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. El versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo sobrepasa a la transgresión. La transgresión es como cuando usted llega a un lugar de noche y está en tinieblas, pero usted llega y oprime el switch y prendió la luz y la luz venció las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Versículo 17, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibirán la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Un hogar que se haya separado, pero que Cristo llegue a sus vidas, cubre la multitud de pecados. Una persona que llegue en bancarrota, en quiebra al Señor Jesucristo, y llegue no por el interés de ser restaurado económicamente, sino espiritualmente. Yo he conocido personas que debían más de 5.000 millones. ¿Cuándo los van a pagar? 10.000 millones. Y en menos del tiempo que podían imaginarse ellos mismos, han pagado lo que deben. ¿Cómo? Es que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Yo no entiendo muchas veces, de verdad el enemigo es tan tremendo y monta unas películas, aún a los hijos de Dios, que un hijo de Dios, una hija de Dios, vea a su hijo o a su esposa o al esposo en cosas malas. Y el enemigo le monta una película y le hace ver un gigante más grande que Goliat, cuando realmente en esa hermana o en ese hijo de Dios está el Espíritu de Dios, y hará que ese gigante se vuelva una cucaracha delante de él, y usa el poder de Dios que Él nos ha delegado. Alabado sea el Señor. Este es el momento para que alguno que tenga esa dificultad diga, Padre, yo creo, ese gigante cae en el nombre de Jesús. Y mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi ser querido va a venir conmigo de la mano, y aquí voy a verlo adorándote a ti en espíritu y en verdad. Porque del fruto de nuestros labios se alimenta nuestro cuerpo, alabado sea Dios. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán justificados. Por eso cuando el hermano Juanito hacía la lectura de la palabra esta mañana y leyó las bienaventuranzas, dice, los justos verán a Dios. ¿Quién más puede ser justo sino un hombre o una mujer que ha sido lavado, borrado sus pecados con la sangre preciosa, santa y pura del Cordero de Dios? Y cada una de las bienaventuranzas coincide con el Hijo o con la hija de Dios. Alabado sea el Señor. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oiga, aquí hay que digerirlo bien. La ley se introdujo al mundo, Dios la dio a través de Moisés. ¿Sabe para qué? Para que quedara por escrito lo que es pecado
Y claro, al quedar por escrito lo que es pecado, ¿qué ocurrió? Sobreabundó el pecado. Hay un amigo por ahí que dice, para que se acabe los delitos en mi país, entonces simplemente quitar la tipificación de que es delito y decir que no es delito. Es decir, el que atraca ya no va a ser atracador y ya no es culpable, se le va a decir masajista. Entonces no puede poner el denuncio diciendo me masajearon. Mire cómo va directamente en contra de la palabra de Dios. No sé si me hago entender, hermanos. El Padre Celestial introdujo la ley al mundo para que por escrito quedara lo que es pecado. Y esto hizo que sobreabundara el pecado, por supuesto. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O ay, ay, ay. Que mi amigo escuche, que Dios quiera que escuche y diga, voy mal. Y corrijo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si quitamos y destipificamos lo que es pecado, ¿qué ocurre? Lo contrario de lo que está escrito en la palabra de Dios. Parece un chiste, ¿cierto? Pero es muy delicado, es más delicado de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Oye, hermanos, yo no entiendo cómo es posible que nosotros no entendamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y cuando vayamos a predicar el Evangelio, no predica el Evangelio, sino predica Moisés, cuando acá la palabra está diciendo que la ley hizo y puso y sobreabundó el pecado. Hermanos, si no lo saben, cuando usted predica Moisés y no lo sabe contextualizar, está volviendo al hombre al pecado del cual el Señor Jesucristo lo sacó. Yo no sé si soy claro y me hago entender. Yo soy comunicador social y yo me esfuerzo de hacerme entender. Alabado sea Dios. Esta es la justicia de Dios, que así como fuimos entregados gratuitamente, esta es la síntesis, entendámosla. La justicia de Dios es que así como gratuitamente fuimos entregados al pecado y a la muerte espiritual, de igual forma, gratuitamente por el Señor Jesucristo, seamos salvos y volvamos a tener relación con el Padre Celestial, que se rompió por la desobediencia de Adán, pero que por la obediencia del Señor Jesucristo se restaura de una vez por todas. Si nosotros entendemos esto, yo creo que de verdad seríamos cristianos y valoraríamos y amaríamos lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y de igual forma desaparecería esos demonios de juicio que a veces llegan y se le montan acá o se le meten acá. Cuando entendamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, desaparece todo demonio de juicio. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Cada uno tenía actas, decretos de nuestros pecados que nos condenaban, y por eso el hombre estaba espiritualmente muerto. Y esas actas y esos decretos que había en contra de cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo las clavó públicamente en la cruz del Calvario. Cuando volvemos al Antiguo Testamento sin entenderlo, está cogiendo las actas y las está metiendo de nuevo en los hermanos y no se dan cuenta. El Señor Jesucristo dijo, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Lo estamos viendo durante esta enseñanza. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? La gran comisión, ir y predicar, oiga hermano, en letras grandes, diga, evangelio a toda criatura. ¿Por qué no predicamos el evangelio del Señor Jesucristo? Alabado sea Dios. Por la desobediencia de Adán, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría.
y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué ustedes me han escuchado decir, y de pronto lo conocen, por qué creen ustedes que en el Medio Oriente, en el pueblo de Israel y en los países árabes, a la mujer no se le permite ni siquiera caminar hombro a hombro con el hombre? Si camina adelante la matan. Ustedes la han visto que le colocan, yo no me acuerdo cómo se llama, cubre el cabello, solamente se le ve la cara. Y debe caminar atrás. ¿Por qué, hermanos? Por lo que acabo de leer. Porque la transgresión fue de la varona y llevó a su esposo a la transgresión. Y el apóstol Pablo en Corintios da una enseñanza. Pero si yo la doy hoy, mis hermanas dejan de amarme en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Pero el Señor Jesucristo restauró a la mujer. Hoy día la mujer no tiene por qué andar atrás del hombre, sino ahí tomada de la mano. Porque ya en Cristo Jesús no somos dos, sino somos uno. La mujer debería ser la que más ama al Señor Jesucristo, porque la restauró por completo, alabado sea Dios. ¿Qué ocurrió en el momento de la desobediencia? Adán murió espiritualmente junto a la varona, y el adversario arrebató la mayordomía que Dios les había dado a Adán y a la varona. Génesis 1, 28 al 31. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Hoy día, ¿qué se le está obligando y enseñando a los jóvenes? Si hubiera aquí lleno de jóvenes, y yo les pregunto, ¿cuántos van a tener hijos? Levanten la mano. De 100 jóvenes, por ahí 2 la levantan. ¿Por qué? Porque se está enseñando totalmente lo opuesto a la palabra de Dios. Hoy día, ¿sabe qué quieren tener los jóvenes? No dejen de amarme en el Cristo Jesús los jóvenes. Quieren tener perros y gatos, pero hijos no. ¿Sabe lo que dice la palabra? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Sabe qué es sojuzgar? Gobernar. La tierra anhela y desea la manifestación de los hijos de Dios. Ahora les voy a hablar de política. La política es una ciencia pura que fue corrompida por corruptos desde hace más de 200 años en Colombia y en las naciones desde que apareció, infortunadamente. La política es el arte de servir, y la política fue dada a Adán y a la varona. Llenen la tierra y gobiernenla. Recién que yo conocí del Señor hace unos 30 años, los siervos de Dios decían a los hermanos, con razón pero mal interpretada y mal transmitida: la política es del diablo. Usted no se meta, allá déjelos ellos. Dios quita y pone reyes. Oye, hermano, ¿sabe que eso sí que está mal aplicado? Dios quita y pone reyes ¿a través de quién? De los hijos de Dios, que son los que deben gobernar la tierra, hermano. Los hijos de Dios son los que deben ser luz en los lugares de privilegio. Cuando el justo gobierna, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué ocurre cuando el justo gobierna? Diga, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, la tierra gime. Alabado sea el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero decirle que un hijo de Dios debe ser el ser que más cuida a un animalito y lo protege. Debe ser así. Pero también debemos saber que Dios creó los animales para nuestro beneficio. No sé si me hago entender. Los mayores defensores de los animales deben ser los hijos de Dios, pero deben entender que no son seres humanos. Hoy día se está haciendo la humanización de los animales, y mientras que echan a la cárcel a una persona que haya maltratado a un perro, que no está bien, no tiene por qué maltratarlo, echan a la cárcel a una persona que maltrató a un animal, y a quien mató a un niño lo dejan en libertad, lo aplauden.
lo decreta la Honorable Corte Constitucional en Colombia, usurpando las labores del legislativo. El legislativo en Colombia es el que debe legislar, pero la Honorable Corte Constitucional, por la vía de la interpretación, da algo que se llama sentencias, y dio como sentencia que en Colombia las mujeres pueden abortar libremente. Y yo quiero decirles que un niño que está en el vientre de la mamá, dice la palabra de Dios, que nuestro embrión vieron sus ojos. Desde el momento que se une la semilla del hombre con el óvulo de la mujer, es vida, y empieza a crecer y es un ser humano. Estamos viviendo el momento cuando a lo malo le dicen bueno. Estamos viviendo principio de dolores. ¿Qué ocurre si nosotros salimos de casa y no sabemos de la hora, no sabemos que debemos almorzar y ya son las 5 de la tarde y no hemos hecho lo que debíamos hacer? El Hijo de Dios debe saber qué hora es en el reloj de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Todo hijo de Dios debemos conocer qué tiempo estamos viviendo. Y está plasmado acá en la palabra de Dios. Cuando la higuera florece y está tierna, está próximo la primavera. Es algo metafórico. Cuando las señales que estamos viendo, que se está legislando completamente en contravía de la palabra de Dios. En este momento en el Congreso de Colombia se está debatiendo el proyecto de ley 272, entre otros temas. En este momento, ¿cuál es la realidad en los jardines infantiles y en las escuelas? Los que son padres de familia, ¿qué le ponen a los niños a ver? ¿Y qué les enseñan? Que si tú eres por genitales hombre, le dicen, tú no tienes que ser hombre. Si tú de pronto estás equivocado, tú eres una niña, mándate a operar. Y entonces el niño y la niña llega confundido a casa a hablar con papá y mamá, que es lo natural. Ese proyecto de ley busca que si el niño le dice al papá algo de ello y el papá o la mamá le dice, no, mijito, tú eres un hombre o tú eres una niña, en tus genes están los cromosomas XY, entonces eres un varón, y en ti, mujercita, están los cromosomas XX, entonces eres una mujer. Si ella llega a hacerle o a decirle eso, le quitan la patria potestad a los padres. No es un cuento, es una realidad. Ya fue aprobado en primer y segundo debate en la Cámara de Representantes. Viene para el Senado de la República, de la Iglesia, porque por encima de los senadores está Dios, y Dios moverá su mano si su Iglesia clama y gime delante de Él. ¿Quién presentó ese proyecto de ley? Lo dejo hasta ahí, miremoslo. Ahí está en Google. Busque autores del proyecto de ley 272 y lea los nombres, ahí están. Y miremos a qué partido pertenece. No es que yo sienta, ahora dice el pastor está hablando cosas que no debe. Yo me pregunto, ¿quién debe enseñarle a la iglesia o quitarle, hacerle ver lo que está ocurriendo en su país? Si no lo hace el pastor, ¿quién lo va a hacer? Alabado sea Dios. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos hemos equivocado, claro, a diario, pero corrijamos nuestras equivocaciones. Alabado sea Dios. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios creó todo para beneficio del hombre, del ser humano, incluyendo los animales. Alabado sea Dios. En el momento que Adán desobedeció, entregó al adversario todo lo que Dios les había dado. Pero entonces, en el momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz, en obediencia al Padre, le quitó al adversario todo lo que éste le había robado a Adán, y además
reconcilió a la humanidad con Dios por medio de la obediencia, al igual que a la misma creación. Por cuanto por la desobediencia de uno, Adán, la humanidad entera fue entregada al pecado y a la muerte, perdió la bendición de Dios. Por la obediencia del Señor Jesucristo, fuimos reconciliados para con Dios, y miraremos en el próximo mensaje a dónde fue el alma del Señor Jesucristo los 3 días que su cuerpo estuvo dormido o muerto en la tumba. ¿Qué hizo? Y el anticipo es que tomó, le quitó a ese ladrón lo que le había quitado a Adán para entregárselo a su iglesia. Lo miraremos con el favor de Dios en el próximo mensaje. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 2:8: y hallándose en forma de hombre, porque Él se hizo hombre como nosotros siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto hizo que le quitara al ladrón lo que le había robado a Adán, para la iglesia que compró con su sangre y con su vida. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 19, versículo 30, un versículo que ya había citado para ir cerrando: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu al Padre. Consumado es quiere decir misión cumplida. Lo hice, lo logré. Ya Él sabía que en ese instante iba a entregar su Espíritu al Padre, y como hombre murió 100% hombre, porque era necesario que así sucediera. Primero, porque Adán fue hombre, y otro hombre como Adán debía restaurar a la humanidad. Y segunda consecuencia, cuando el Señor Jesucristo gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se sintió que la deidad se había dividido. En Jesús estaba Dios, por eso la palabra dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero en el momento que cae el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado, sobre el Señor Jesús, en ese instante el Padre no podía estar donde hay pecado, porque Él es santo. Y en ese momento salió de Jesús y quedó Jesús de Nazaret 100% hombre, y murió como hombre para rescatar lo que otro hombre había entregado. Alabado sea el Señor. Pero murió y resucitó, porque el que murió fue su cuerpo. Hay doctrinas que enseñan que el alma de Él murió, o que el espíritu de Él murió. Alabado sea Dios. Murió su cuerpo, pero su alma fue a diferentes lugares, que lo veremos en el próximo mensaje. No se lo pierda. Padre, en esta hora, Dios, te doy gracias por todo lo que el Señor Jesucristo hizo por mí y por toda la humanidad. Padre, gracias porque hoy puedo decir que no hay ningún demonio de juicio que se levante en mi contra, porque el Señor Jesucristo clavó en la cruz del Calvario el acta de decretos que me era contraria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias. Gracias, oh Dios de la gloria, porque en tu justicia nos rescataste para nosotros gratuitamente, pero lo hiciste a través del precio más alto que pueda considerar un ser humano. Tu verbo, Cristo, se hizo carne, se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Tenía el poder para con una sola palabra destruirlos a todos los seres humanos. Pero como cordero enmudeció y no abrió su boca cuando lo torturaron, cuando lo maltrataron, cuando lo maldecían. Y lo hiciste por mí. El amor por mí lo sostuvo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, mi amado Dios.
Muchas gracias porque hoy el fruto de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo somos millares de millares. Desde el día de Pentecostés hasta hoy, de hombres y mujeres que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora comprendo cuando tú le dijiste a Abraham: sal de la carpa y mira el cielo, cuenta las estrellas de los cielos, a ver si puedes hacerlo. Y era imposible. Así será tu descendencia, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cada hombre y mujer, desde el día de Pentecostés hasta hoy y hasta que tú vengas, serán millones de millones los que hemos sido emblanquecidos, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. El fruto de tu muerte y resurrección se cuenta por millones de millones. Gracias, mi amado Señor Jesucristo. Hecho está, cumpliste la misión, y los frutos nadie podrá contarlos, solo tú. Padre, gracias. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu palabra también nos enseña: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos y echamos fuera todo síntoma de enfermedad. Toda mentira del enemigo hoy se va fuera. Todo demonio de juicio se va fuera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él me compró con su sangre preciosa, y una sola gota de su sangre borra el pecado más grande que pueda haber cometido. El acta de decretos que me era contraria, el acta de decretos que había contra mí, mi Señor Jesús la dejó clavada públicamente en la cruz del Calvario. Por eso dice: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, libre del pecado, libre de la culpa, libre de toda mentira del enemigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno y maravilloso. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.